placer estar con ustedes, mis amados oyentes y amigos, familia. Obviamente mi familia, mi iglesia, aquí presente también. Y bueno, me gustaría que en su momento podamos tener un tema, como lo hemos estado teniendo cada domingo. Pues le mandamos un saludo muy bello a todas las mamás del mundo, sobre todo a mi madre, como también a mi esposa, que es madre de mis hijos. Y por favor, pues ahí a donde estás, Dios te bendiga, mi amada hermana. Y bueno, el tema de esta tarde, vamos a tomar un tema que la verdad es un tema muy importante, que a mí en lo personal es un tema para mí, pero como para mí, para ti también, para todos los que son padres, pero también familia en Cristo, es algo que es vital. Y este tema se llama el sacerdocio del hogar, levantando autoridad espiritual en la familia. Es algo tan necesario y que eso es algo que lamentablemente hemos descuidado nuestra generación, y muchos de los padres que están de mi edad creo que sabrán a qué me refiero. Vamos a, pues si pueden ahí buscar en su Biblia, Josué 24:15, aquí lo vamos a poner también. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí algo muy importante es que Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como lo hemos dicho, Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Mencionar precisamente que hoy muchas casas, ¿qué tienen las casas? Tienen comida, tienen televisión, tienen internet, tienen servicios, tienen estabilidad económica, pero no tienen muchas veces lo que se llama una dirección espiritual. Hay padres presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. Y créanme, cuando eso lo estuve meditando, es algo que fue como un gancho al hígado, ¿verdad? Que muchas de nuestra generación hemos sido así, hemos tenido mucha ausencia espiritual en nuestros hogares. Así que muchos hogares a veces nunca oran juntos, nunca leen la Biblia juntos, o nunca hablan de Dios en casa como se debería. Posiblemente sí lo haces, pero muy esporádicamente. La intención de este mensaje es precisamente fortalecer ese liderazgo espiritual en casa, y porque muchas veces luego nos preguntamos, ¿por qué mis hijos se alejaron de Dios? ¿No te ha pasado? Entonces, el problema no siempre es la rebeldía de los hijos, no es así. Muchas veces es falta de liderazgo espiritual en nosotros como padres. Y es algo que a mí me toca muy fuerte este tema, porque es una realidad. Dios nunca diseñó el hogar para caminar, ¿qué? Pues todo el mundo, para cada quien, no es. Lo hizo precisamente, lo hizo para caminar con una dirección, no sin dirección espiritual. Entonces, el primer punto de este tema que vamos a ver es la pasividad espiritual que abre puertas al desorden. Una vez más lo voy a poner. La pasividad espiritual, el ser pasivos espiritualmente, la pasividad espiritual abre puertas al desorden. Vamos a Jueces 2:10. Y en Jueces 2:10 lo voy a leer rápidamente, dice así: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ese es el punto importante de este pasaje. Tiene más cosas, pero resalta algo que quiero mencionar. Dice, y se levantó después de ellos otra generación. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, que no conocían a Jehová. Y tú dirás, ¿pero cómo? Bueno, vamos a ver por qué. Y vamos a ir a Oseas 4:6. Oseas 4:6, a ver, voy a ver si puede ir alguno de ustedes que lo quiera leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí nos está queriendo decir el profeta Oseas
que lo que estaba pasando en Jueces es una realidad, que se levantó después de esa generación de ellos, otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque la generación que debió pasar el conocimiento de Dios a la siguiente generación no lo hicieron. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocer de Dios. Entonces, aquí Dios nos está enseñando que una generación dejó de enseñar a la siguiente, ¿sí? El problema no fue falta de una espiritualidad o llámale como tú quieras, religión. No fue eso. Fue falta de transmisión espiritual en la casa, ¿sí? No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero muchas veces los padres cuentan anécdotas de sus abuelos o qué fue lo que pasó cuando eran niños. Y eso trae mucha atención a los hijos, porque ponen atención de dónde vengo, cuáles eran las costumbres, las formas de ser, conocen el carácter del bisabuelo, del abuelo. Pero en la parte espiritual es ahí donde ¿qué? Debemos no menguar. Y eso fue lo que faltó. Fue falta de transmisión espiritual en casa. Porque muchos padres proveen económicamente. Muchos padres corrigen la conducta. Muchos padres exigen respeto, pero nunca discipulan espiritualmente a sus hijos. Y la disciplina, la parte del discipulado es de enseñar cómo leer la Biblia, por ejemplo, dónde empezar a buscar, o leer juntos y quitar las preguntas y las dudas que hay. Ejemplos cotidianos que yo te puedo decir es que habemos padres que muchas veces sabemos los horarios, eso pasa mucho con las mamás, saben los horarios de los niños en el kinder, la primaria, la secundaria, etc. Pero muchas veces no saben cómo están espiritualmente sus hijos, ¿verdad? Hay familias que comen juntas, pero nunca oran juntas. Yo sé, porque en el tiempo moderno en que estamos, la tecnología nos ha rebasado, ¿verdad? Muchas veces oramos nada más en la comida y muchas veces lo hemos hecho por tradición, no por una relación buscando al Señor. Y eso es algo triste, pero es algo que está pasando. Hay padres que corrigen las malas calificaciones, pero no corrigen la falta de temor de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, nuestro hijo un 6 en matemáticas y le exigimos, le regañamos y le ponemos a hacer, no sé, la tarea que necesita, que es donde está, pero no lo estamos corrigiendo cuando ¿qué? Necesita buscar a Dios. O lo hicimos, pero necesitamos seguirlo haciendo, no como corrección, sino como una parte de algo que se vive en casa. Porque hay hogares donde el celular tiene más autoridad que la palabra de Dios. Porque ¿dónde está nuestra fuente de información? El celular. Luego estamos buscando en internet y entonces no ojeamos la palabra de Dios, ¿verdad? Así que eso es algo fuerte que aplica a ti y a mí, y sobre todo a nosotros como padres. A mí, por eso yo te estoy diciendo, mi amado oyente, este es un mensaje que me pega, pero es una realidad precisamente para que nuestros hijos ya mayores escuchen y ellos sí pasen, sí eduquen, no dejen que su generación de sus hijos siguiente se quede sin falta de conocer a Dios. Entonces, si nuestros hijos están siendo discipulados por alguien, ¿por quién es? Pueden estar discipulados ¿por qué? Por las redes sociales, por las amistades, por el internet, por la cultura. Pero la pregunta es, ¿lo estás discipulando tú? Y esa es ahí una de las preguntas fuertes para nosotros como padres. Pero hay una promesa. Y la promesa de Dios que es importante recordar es que cuando una casa honra al Señor, mi amado hermano, Dios trae dirección y cobertura espiritual. ¿Sí? Cuando una casa honra al Señor, cuando tienes un tiempo donde cada persona de la casa tiene un tiempo con Dios, Dios trae dirección y cobertura espiritual, una protección alrededor de tu casa, de tu caminar, de tu pensar, ¿verdad? Y eso es algo que obviamente necesitamos todos.
El segundo punto de este mensaje corto también es que la autoridad espiritual comienza con el ejemplo. Otro gancho. Que nosotros como padres faltamos mucho. Vamos ahí a 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí entonces la palabra clave de este versículo es que la autoridad espiritual comienza con ¿qué? Con el ejemplo. Entonces, ¿qué dice el versículo? Sé ejemplo. Entonces, alguien que busque Deuteronomio 6 y 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué se estaba refiriendo? A las palabras de Dios, a la ley de Dios. Dice, y estas palabras, lo dice, las repetirás a tus hijos. Entonces, yo no sé, mi amado hermano, si tú tienes hijos chiquitos, adolescentes o mayores. Yo tengo hijos grandes y adultos. ¿Y qué necesito hacer? Repetir aún a mis hijos las promesas de Dios. Tengo que repetir lo que el Señor está diciendo. ¿Para qué? Para que ellos también las puedan repetir con sus hijos. Entonces, Dios nos enseña que la autoridad espiritual no se impone, se modela. ¿Sí? Muchos padres quieren hijos espirituales, pero nosotros mismos como padres, ¿qué pasa? No oramos, no buscamos a Dios, no nos congregamos fielmente o vivimos una doble vida. Mi amado hermano, sí que es fuerte, pero eso es algo real que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que se escucha. Entonces, hay que ser ejemplos. Y yo te puedo decir ejemplos que están pasando actualmente, es que sí que hay padres que exigen respeto, pero se hablan con gritos. Y el enemigo, mi amado hermano, yo quiero decirte, anda como león rugiente, destruyendo familias creyentes y sobre todo pastorales. No permitas que el enemigo toque tu vida. Porque hay padres que sí mandan a los hijos a orar, pero ellos nunca oran. O matrimonios que aparentan espiritualidad en la iglesia, pero en la casa viven peleándose. Entonces, ¿necesitamos qué? Necesitamos trabajar. Necesitamos pedir al Señor que Él nos ministre, ¿no? Hay padres que pasan horas en redes sociales, pero nunca tienen tiempo ¿para qué? Para Dios. Entonces, es una realidad que se está viviendo. Yo no estoy hablando de personas no creyentes. Este mensaje es netamente para personas creyentes que han tenido o han decidido decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Y que pasa el tiempo, el trabajo y la vida del día a día, y que esa relación se va menguando, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, tus hijos no seguirán tus consejos. ¿Qué van a seguir? Van a seguir nuestro ejemplo. Seguirán tu ejemplo. Yo me recuerdo cuando fui niño. Mi padre pues es pastor, usted lo conoce, y mi madre como su esposa. Por eso le mando un saludo muy grande a ambos. Un abrazo y un beso a ellos. Yo recuerdo haberlos visto a ellos muchas veces orando de rodillas en su cuarto. Me recuerdo que yo llegaba para pedirles algo, o inclusive para ir a decirle algo de que uno de mis hermanos me había hecho algo, y cuando yo abría la puerta, ellos estaban de rodillas orando. Y eso fue algo que marcó mucho mi vida. Entonces, yo sé que el Señor es poderoso, pero necesita marcar ese poderío en nuestras vidas. Entonces, nuestros hijos van a seguir más nuestro ejemplo que los consejos. Y la promesa de Dios en este punto es que Dios honra a quienes le honran delante de su familia. ¿Sí? Que no te avergüence si tú tienes amistades o parte de tu familia que no son creyentes. Nunca te avergüences de Dios.
porque el Señor siempre va a permanecer fiel. Pero también aquel que lo niegue públicamente, el Señor también le negará. Recuérdate de eso. Hay una anécdota que yo quiero mencionarte, como siempre en las predicaciones trato de traer una anécdota. Dice que había un hijo que le preguntó a su papá: papá, ¿por qué en la iglesia hablas de Dios diferente a como hablas en la casa? El padre quedó en silencio. Años después, ese hijo, ¿qué creen que le pasó? Dejó la iglesia. Entonces, no porque nunca escuchó de Dios se fue, sino porque nunca vio a Dios reflejado en su casa. ¿Qué tanto estamos reflejando al Señor en nuestras casas? Y bueno, el tercer punto de este mensaje es que el hogar necesita un altar. El hogar necesita un altar, no solo de reglas, sino de Dios. Vamos a un pasaje, Josué 24:15, y alguien más que busque Hechos 10:2. Ya vimos Josué 24:15 al inicio, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué dice entonces Hechos 10:2? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Está hablando de cómo debemos ser. Debemos ser piadosos y temerosos de Dios. Dice, ¿en dónde? En toda su casa. No nada más afuera, sino debe ser ¿dónde? En casa. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que una casa no se sostiene solo con ¿qué? Con disciplina, se necesita la presencia de Dios. ¿Sí? Muchos hogares tienen reglas, horarios, obligaciones, pero no tienen un altar familiar. Yo me recuerdo cuando fui niño que en mi casa teníamos un altar familiar. Teníamos un día de la semana y muchas veces llegamos a tener no solamente un día entre semana, sino unas 2 o 3 veces teníamos en la tarde un tiempo para meditar, para abrir la palabra, para leerla, para memorizarla, pero también para tener una reflexión. ¿Qué nos estaba diciendo Dios en nuestras vidas? Entonces, una casa sin altar familiar termina llena de ¿qué? Muchas veces de frialdad, de distancia espiritual y de un vacío. Yo quiero decirte, mi amado hermano de esta generación, no permitas que esto continúe. Haz un cambio. Si sientes que hay frialdad en tu casa, que hay distancia espiritual, ¿por qué? Pues porque tú no estás procurando hacer ese altar familiar que tanto se necesita hoy en día en nuestros hogares. Hay familias que pasan horas viendo televisión, ¿sí? Pero nunca buscan a Dios juntos. Matrimonios que hablan de gastos, pero nunca de fe, ¿sí? Hijos que crecieron escuchando: compórtate, pórtate bien, haz esto bien, no quiero quejas, pero no escucharon: busca a Dios. Entonces hoy esta lección no solamente, es para nosotros como padres. Busca a Dios, pero también a nuestros hijos. Busquen a Dios, hijos. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, casas donde solo se ora, pero ¿cuándo qué? Cuando solamente hay problemas. ¿Qué le estamos comunicando a nuestros hijos? Que solo busquemos a Dios, ¿qué? Cuando ya es demasiado tarde. Y no cuando ¿qué? Cuando todo está bien, hay que buscar a Dios también. Y decirle: Señor, gracias por todo lo que tengo, por un día más. ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Sí? Yo me recuerdo que más de joven yo me levantaba y contento y otras personas se levantaban y de malas, ¿no? Yo sé que cada persona tiene un carácter diferente, pero ¿sabes por qué yo me levantaba de buenas? Porque es decirle gracias porque estoy vivo, porque desperté.
Y más ahora que estamos en el cuarto, quinto piso, o sexto, no sé en qué piso estés, créeme que con más agradecimiento deberíamos despertarnos cada día. ¿Por qué? Porque es gozar de un día más de la misericordia de Dios. Así que Dios quiere que apliquemos estas enseñanzas y no basta con llevar a la familia a la iglesia. Debemos levantar un altar en casa. Y bueno, como en cada punto tenemos una promesa de Dios. Donde Dios gobierna el hogar, escucha bien, hay dirección, hay paz y cobertura espiritual. Entonces vamos a concluir estos 3 puntos. Un pequeño repaso de lo que hemos visto el día de hoy. Número 1, que la pasividad espiritual destruye generaciones. Tus hijos necesitan ¿qué? Una guía espiritual. Punto número 2, que el ejemplo tiene más fuerza que las palabras. ¿Sí? La autoridad espiritual se vive. ¿Sí? Y número 3, el hogar necesita un altar, no solo reglas o costumbres religiosas. Entonces, la aplicación que debemos tener en esta conclusión para cada uno de los que están escuchando, como también aquí en casa, es que ¿qué ambiente espiritual hay en tu casa? Pregúntate. ¿Tus hijos ven a Cristo en ti? ¿Tu hogar tiene altar o solo tienen una rutina? Eso es algo esencialmente. Son preguntas, sé que son duras, querido padre y madre, pero son necesarias. Así que hoy Dios está confrontando hogares, porque hay padres presentes económicamente, pero ausentes espiritualmente. Hay matrimonios viviendo juntos, pero ¿qué? Pero muchos matrimonios lejos de Dios. ¿Sí? Por eso hay tanto divorcio. ¿Sí? Y hay hijos creciendo sin dirección espiritual real. En 2 de Crónicas 7:14, parafraseando, dice: si se humillare mi pueblo, y luego dice, y oraren, ¿sí? Y luego también dice, yo oiré desde los cielos. Es una promesa que Dios les dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. La restauración del hogar no comienza en los hijos, comienza cuando los padres, cuando nosotros como padres volvemos a Dios. Así que yo invito a ti como padre que me estás escuchando, vuelve al Señor. Es necesario que volvamos al Señor. Así que quiero hacerte un llamado pastoral con amor, que hoy Dios está buscando padres que vuelvan al altar. Hoy Dios está buscando matrimonios que vuelvan a orar juntos. Hoy Dios está buscando hogares donde Cristo vuelva a ser el centro. Si tú dices, he sido pasivo espiritualmente, he sido o necesito levantar un altar en mi casa, quiero que Dios gobierne en mi familia. Si tú eres una persona que en tu interior estás gritándolo como yo, ¿sí? Yo quiero pedirte, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él tome el control de nuestro hogar. Oremos. Señor Jesús, hoy reconocemos que necesitamos en nuestro hogar a tu presencia, Señor. Que te necesitamos, Señor. Perdónanos porque ponemos otras cosas antes que tu presencia. Levanta, Señor, en nosotros una autoridad espiritual y enséñanos, Señor, a ser ejemplo, a levantar ese altar familiar que tanto necesitamos, Señor, y a guiar a nuestra casa hacia tu presencia. Declaramos, Señor, que nuestra familia te pertenece, que nuestro hogar será casa de oración y, Señor, que solo, Señor, te pueda servir a ti y no solo sea una casa más. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios te bendiga, amado oyente, mi querida iglesia, mi familia amada. Los amo mucho. Gracias por este mensaje. Este es un mensaje más para mí, pero para todos los padres que nos escuchan, espero que sea un mensaje para ti. Dios te bendiga.